Hoy vamos a continuar, ¿sí?, con todo lo que venimos viendo hasta ahora. Y el curso de hoy, acá me van a habilitar para tener el nombre, es la atención, centro del desorden y de la transformación. O sea, ¿por qué hablamos de transformación y por qué hablamos de desorden? Porque justamente la clave de todo esto es trabajar la atención. Les voy a recordar primero un circuito de el mapa de la experiencia a la reacción, que es lo que venimos viendo la última clase, ¿sí? Si ustedes observan, habíamos hablado de que para llegar a la reacción teníamos un contacto, teníamos una sensación, teníamos una emoción basal, teníamos una percepción, que también llamamos interpretación, teníamos una intención, teníamos una atención capturada, y este es el punto central de todo esto, la atención. Teníamos un relato, teníamos una reacción, teníamos una repetición, se generaba un hábito, se generaba un programa, estaba el personaje y el conflicto interior. Así, en este esquema es como funcionamos, pero todo en forma automática y no nos damos cuenta. Eso fue lo último que hemos visto en los cursos anteriores, que por eso les digo, traten de ver los videos que están en los distintos medios para ir complementando todo lo que estamos viendo, ¿sí? Damos el ejemplo, alguien se mostraba frío conmigo, el contacto, recordamos que era esa primera instancia, notaba frialdad. Es ese primer momento. La sensación, aparece una tensión interna desagradable. Recordamos que la sensación solamente media agradable, desagradable y neutro. Todo lo demás era un agregado. Había una emoción basal. Hablamos de 4 emociones basales. Vean el video anterior para entenderlas. Una de ellas es el miedo. Aparece la percepción. Me está rechazando. Ahí empieza la interpretación. Luego, una intención, que es controlar, o preguntar, o agradecer, o reclamar, o retirarme. Ahí aparece la atención, y hoy vamos a desarrollar con mucha profundidad este tema. Quedo rumiando la distancia, mi pensamiento, aparece un relato, me van a abandonar, no soy importante, algo hice mal. Hasta acá todo es un proceso mental, todo esto es interno, se empieza a exteriorizar, aparece la reacción, mando mensajes, reclamo, me cierro, busco agradar, etc. En ese circuito puede aparecer la repetición, y en esto me pasa cada vez que noto distancia y noto que es un sistema repetitivo en mi vida. Muchas repeticiones me generan el hábito, me vuelvo vigilante y complaciente ante cualquier frialdad. Ya es hábito en mí. Recordemos que habíamos visto en la clase anterior que el hábito se formaba por la repetición. El hábito ya es automático, sale natural. La repetición soy parte consciente. El programa, que es justamente esa parte psicológica que está grabada en mi inconsciente desde niño por mis ancestros, mis sociedades, etcétera, 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 y se refuerza el programa o se puede generar un programa nuevo acorde a mi vivencia, y es: si el otro se aleja, mi valor está en peligro. Es algo ya más interno. Y obviamente el programa activa un personaje que puede ser el abandonable, el complaciente, el controlador afectivo, y ese personaje sí o sí genera un conflicto interior, ¿no? Uno vive los vínculos desde la ansiedad, desde la vigilancia o desde la dependencia. Toda esta previa que uno viene haciendo es fundamentalmente para comprender por qué la atención es parte fundamental de este juego. Porque la atención se va a mover
en todos esos parámetros. Entonces, vamos a trabajar, ¿sí? El ver cómo la atención puede alimentar el miedo, cómo puede sostener la atención una herida momentánea del momento o una herida histórica. ¿Cómo puede agrandar una fantasía? ¿Mm? ¿Cómo refuerza al personaje? ¿Cómo la atención puede fijarse en una crítica o volver una emoción basal en una historia? Lo que estoy diciendo es que en la atención justamente se fija el lugar en donde el personaje y mis programas psicológicos se fortaleza o empieza a debilitarse. El personaje o el programa o el conflicto crece cuando la atención queda capturada. ¿Y capturada por qué? Por sus relatos. Y es el punto central de lo que vamos a ver. Voy a explicar distintos tipos de atención, ¿no? Desde la atención dispersa, la atención capturada, la atención observadora, que acá ya comienzo, que es la que en principio es parte de la solución del problema, y otras atenciones. Entonces, ¿qué es la atención? Vamos a comenzar con una definición, ¿no? Es la capacidad de la mente de dirigir, de posarse, de sostener y volver sobre un objeto. Vuelvo de nuevo. Dirigirse, posarse, sostener y volver. Esa capacidad que tiene la mente. Eso es la atención. ¿Qué quiero decir con un objeto? ¿No? No necesariamente es físico. Un objeto puede ser una sensación, sería un objeto interno, ¿no? Un pensamiento, una emoción, una persona, una herida, una fantasía, una crítica. También puede ser el cuerpo, la respiración, el silencio, objetos materiales, una idea noble. Todo eso es un objeto, ¿no? Todo lo que está externo y todo lo que está interno. La atención es como una linterna, es como una luz. Pero es una luz especial, porque no solo ilumina, sino que también alimenta. Y este es el punto central. No solo ilumina, sino que también alimenta eso que ilumina. Entonces, si uno quisiera poner una frase para no olvidar, ¿no? O sea, la atención no solo mira, sino nutre todo aquello sobre lo que se posa. Es ahí por qué trabajarla. Pero ante todo voy a hacer una diferencia, porque si bien dijimos que es un proceso mental, no es lo mismo que pensar. La atención no es lo mismo que pensar. Pensar es producir un contenido mental, que puede ser ideas, juicios, ¿no? Explicaciones, recuerdos, o sea, anticipaciones, relatos. Todo eso es pensar. Atender, la atención, es dirigir la conciencia hacia algo. Por lo tanto, puedo atender un pensamiento, lo que hablé recién, pero también puedo atender el cuerpo, también puedo atender una emoción, puedo atender la respiración, un gesto, un tono de voz, el silencio interior.
Entonces, encontrar la diferencia y observar la diferencia también es vital, porque la atención es una cosa, el pensamiento es otra, y el problema es cuando no encuentro esa diferencia y me fundo. Pero ya lo vamos a ir viendo. Voy a dar un ejemplo para que esto se entienda. Un pensamiento puede ser, no sé, me está rechazando. Si no distingo bien esto, o sea, yo puedo quedar pegado en ese pensamiento, pero también puedo observar que el pensamiento apareció. Y esa es una gran diferencia, es una diferencia enorme, ¿sí? O sea, no es lo mismo ser tomado por el pensamiento que ver un pensamiento. Ese tiempo me genera a mí un manejo distinto de la vida. Un título de atención que es la atención dispersa. Justamente ahí está el punto, ¿no? ¿Qué es una atención dispersa? La palabra creo que es hasta simple de comprender. Es como una atención saltarina, ¿no? Poco estable, fragmentada. Esa es una atención dispersa. ¿Y qué hace una atención dispersa? Uno dice, me encuentro ahí casi bastante, estamos en ese lugar. O estamos. Va de un objeto a otro. No sé, del celular a una preocupación, a una fantasía, a un recuerdo, a algún estímulo, qué sé yo. A comparaciones, a ruidos, expectativas, etc. Ahora, una atención dispersa tiene muy poquita capacidad de verme, o de ver al personaje o al programa que está actuando en mí. ¿Por qué? Porque no se queda lo suficiente para observar el mecanismo que vimos apenas comenzamos el curso. Ve pedacitos y no la cadena, si los ve inclusive, porque a veces ni eso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a dar el final de la cadena, no sé. Uno está hablando con alguien, ¿no? Típica que uno comienza a hablar, ¿sí? Y hasta podría ser un ejercicio. Ver cuánto tiempo estoy atento a lo que la otra persona me está diciendo. Pueden sorprenderse. ¿Por qué? Y van a ver que no están tan atentos, porque de golpe aparecen, qué sé yo, ideas de cómo me ve, no sé, de qué voy a responder, ya estoy pensando en qué responder y no termino de hablar. Si estoy quedando bien ante el diálogo, no sé, de golpe el teléfono, ¿no? Una preocupación, me quedo tildado en un pensamiento, estoy más en la preocupación que en lo que me dice, una imagen de mí, pero no estoy atento a lo que dice. Estoy físicamente presente, pero psicológicamente fragmentado. Estoy en todos lados, tendiendo fragmentación en esto, ¿sí? No estoy hablando de patologías. Entonces, una mente dispersa, acá está la atención dispersa, difícilmente puede ver con profundidad algo. No puede, no tiene la capacidad de poder verlo. Está después la atención capturada, ¿no? Hablamos recién de la dispersa. ¿Qué es la atención capturada? ¿Cómo funciona una atención capturada? Aparece cuando algo toma la mente y la arrastra, ¿sí? Es arrastrada. Me capturó la atención, por eso ahí perdí poder de voluntad, ¿no? Es arrastrada por el miedo, por el deseo, no sé, una crítica, por un rechazo, una humillación, celos, enojo, fantasías.
pérdidas, aprobaciones. Una atención capturada no elige, es llevada. Vamos a un ejemplo. Alguien me critica. La frase en sí puede durar 5 segundos, 10 segundos, no más, ¿no? Pero mi atención vuelve durante todo el día a esa crítica. Lo repito, lo discuto mentalmente, lo agrando, lo conecto con otras heridas, no solo de la misma persona, sino otros momentos y hasta inconscientemente. Por lo tanto, acá la crítica ya no es un hecho, es un mundo mental. Entonces, cuando la atención queda capturada, un hecho inclusive pequeño, puede volverse una realidad enorme, entendiendo que la realidad viene de lo que yo llamo experiencia. Por lo tanto, ese hecho pequeño, si mi atención fue capturada, esa realidad se volvió gigante. Otro tipo de fenómeno que ocurre en la atención, ¿no? Abre el primero, abre el segundo, vamos al tercero, es la atención identificada. Y esto sí es más profundo, ¿no? No solo atiendo el contenido, sino me fundo con él. Ejemplo. Aparece el pensamiento de no valgo, o algún pensamiento no correcto, ¿no? Si yo no tengo una atención correcta, me identifico con el no valgo y termino diciendo no valgo. En vez, si tengo una atención correcta, voy a decir, apareció el pensamiento de no valgo, pero no me identifiqué con el no valgo. No soy esa identidad. Ahora, cuando aparece esa atención correcta, tiene un nombre, igual la voy a profundizar dentro de pequeños ratitos. Se llama la atención observadora, la que observa, la que ve bien. Entonces, por ejemplo, si aparece una atención identificada en soy miedo, soy miedoso, ¿sí? La atención observadora va a decir, hay miedo en mí, ahora puntual, ¿sí? O si aparece una atención identificadora de soy un abandonado, la atención observadora puede observar que hay tristeza, pero no me abandonaron, ¿sí? Volvemos una atención identificada de soy un ridículo, la atención observadora es decir, tengo vergüenza. Y así puedo dar un montón de ejemplos. Por eso es muy importante justamente aplicar la atención correcta, que es la atención observadora. La identificación, ¿sí? La identificación ocurre cuando la atención deja de ver el contenido y se confunde con él, se funde. Y ahí es donde comienza el problema. Vamos a continuar ahora con la atención, ¿sí? Repetitiva y lo que es la rumiación, ¿sí? La rumiación justamente viene de esta atención repetitiva, que está pegada a un mismo contenido, ¿no? Y acá voy a hacer una salvedad. A veces se confunde en algunos lugares
con la reflexión. Y es muy distinto. Es decir, yo en la reflexión me quedo repitiendo un pensamiento o escarbando. No, no, no. Mira, la reflexión es lúcida. Una repetición mental no tiene lucidez, está cargada. Entonces, la reflexión busca comprender la atención repetitiva que te lleva a la rumiación. Lo que busca es justificar, controlar, qué sé yo, castigar, sostener algún enojo, alguna herida, ¿no? Vamos a un ejemplo de rumiación. O sea, volver una y otra vez a una frase es rumiación. Imaginar respuesta, dar vuelta a una respuesta. Ahora tengo alternativa 1, tengo alternativa 2, 8, vuelvo a la 1. También es rumiación. Reviso escenas, escena 1, escena 2, escena 8. Eso sigue siendo rumiación, sí, atención repetitiva. Reconstruir una conversación, darle vuelta a la conversación, dar rumiación, ¿sí? Compararse, rumiación. Sostener fantasías, sostener venganzas, rumiación. Creo que está muy diferenciado de lo que es reflexión, ¿no? Entonces, la reflexión aclara. La rumiación va a alimentar al programa, va a alimentar al personaje. Vamos a ver la atención y la emoción, ¿sí? Conocemos las emociones basales. Y la realidad es basal porque puede aparecer de modo natural, ¿no? Por eso es basal. Ahora, la atención va a decidir si esa emoción pasa o tiene continuidad. O bien esa emoción se puede transformar, o bien se puede intensificar, o bien esa emoción se puede convertir en un relato, o bien esa emoción se puede volver en una identidad. A ver, vamos a dar un ejemplo con el miedo, ¿no? Miedo inicial, no sé, algo me inquieta, me siento. Si hay atención observadora, o sea, lo observa, uno puede decir, hay miedo, puedo mirarlo, queda ahí. Si la atención es alimentada, va a aparecer un montón de cosas, no sé. Me va a dejar, si es en una relación interpersonal, si en unas relaciones de amistad no valgo, no existo, o siempre me pasa. Entonces ahí esa atención alimenta ese fenómeno. ¿El resultado qué es? Aparece el miedo, ansiedad, abandono, personaje. Fíjense cómo la emoción empieza a transformar cuando la atención se posa ahí. Vamos, por ejemplo, con la ira, ¿no? Estoy utilizando, el miedo es una emoción basal, la ira es otra emoción basal. Les recuerdo, por si uno no lo tiene claro, no lo tiene recuerdo, miren, como digo, los capítulos anteriores, miedo, ira, tristeza, alegría, las 4 emociones basales que tienen que ver con nuestra propia naturaleza, ¿no? Vamos a poner la ira, ¿sí? Algo cruzó el límite, algo cruzó el límite. Si tengo una atención que observa, necesito poner límite. Hasta ahí llega. Ahora, si se alimenta con la emoción, me faltó el respeto, me la va a pagar, ahora va a ver. Entonces la ira se convierte, ¿no?, en resentimiento, la atención queda ahí fijada, aparece la venganza y aparece el programa o el personaje que sería el personaje herido. La emoción no se vuelve el personaje sin la colaboración de la atención. ¿Qué quiero decir? Que la emoción, si la atención colabora, o sea, se posa ahí y no puede observarla,
rápidamente se convierte en un personaje y actúa, reacciona. Vamos a hablar de la atención y el relato. Recordemos que el relato es ese proceso mental que hacemos nosotros, ¿no? El relato necesita la atención para poder sobrevivir. Un relato sin atención se debilita. Un relato atendido, la atención, repetitivo y alimentado, todo eso lo hace la atención, acorde a lo que estuvimos viendo, se vuelve más creíble, aunque sea increíble. Ejemplo, ¿no? Un relato, no soy importante, es relato. Si la atención vuelve una y otra vez, automáticamente se empieza a buscar pruebas. No me escribió, no me miró, no me nombró, qué sé yo. O sea, la atención se vuelve selectiva y empieza a confirmar mi programa. Fíjense lo que ocurre, o sea, la atención va a buscar pruebas para aquello que ya comenzó a creer. Y esto es central para comprender cómo funcionan los programas. Empezó a creer y va a buscar todo eso que lo confirme. Entonces, justamente acá aparece la atención y el programa, ¿no? La atención, ¿sí? Repetida refuerza el programa psicológico, lo que tengo cargado adentro, ¿no? Yo tengo un programa base, por ejemplo, que es, si no agrado, no valgo, ese es el programa, ¿sí? Está ahí grabado. La atención empieza a condicionarse, ¿sí? La mente empieza a atender, atención, especialmente, no sé, los gestos de desaprobación, no sé, los tonos fríos, los silencios, las críticas, señales de distancia, se focaliza ahí, ¿eh? Fíjense el programa y a dónde va la atención. Entonces el programa se confirma. Y acá está lo interesante, no porque siempre sea cierto, posiblemente no, sino porque la atención se volvió buscadora de amenazas. Y cada programa entrena la atención para buscar aquello que lo confirme. Ya hace un tiempo atrás, ¿no? Para dar otro ejemplo de esto, una persona que tiene ciertos niveles de celos, como que continuamente está en búsqueda de la prueba que confirme sus celos. Y en una de las terapias, ¿no? Digo, mira, quédate tranquilo, lo vas a confirmar. Ah, porque sí, me engaña. No, porque seguro va a pasar. Porque tu programa te va a llevar a que agarró una taza y seguramente tiene una relación con eso que estás buscando. Querés buscar confirmación. Y ocurre. ¿Me siguen hasta acá? Y voy a llegar ahora entonces a la atención y el personaje, donde justamente es eso que venimos a trabajar desde que comenzó el curso, que es el que impide o el que debemos elaborar para que el ser verdadero salga, ¿no? Eso es lo que tenemos que raspar para que el ser verdadero salga. ¿Y por qué digo personaje? Porque ahí es donde ya los programas hacen que aparezca un personaje. Y vamos a dar ejemplos de personajes en donde la atención empieza justamente a tener objetos preferidos de búsqueda, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Tenemos el personaje, el complaciente, es un personaje, ¿sí? ¿Qué atiende? ¿Dónde está la atención? En los rostros, en los tonos, ¿sí? De voz,
¿En la aprobación o en las señales de rechazo? El complaciente, hay muchos más, pero estoy para que uno vea cómo la atención está automatizada en la búsqueda. Cuando aparece el exitoso, el personaje del exitoso, la atención está o en el rendimiento, o en la comparación, o en el reconocimiento, o en el resultado, por ejemplo. Cuando aparece el personaje, el fuerte, el que puedo todo, ¿en dónde está la atención? En la exposición, en la pérdida de control, en la debilidad o en la amenaza. Cuando aparece el personaje del herido, su atención está focalizada en el abandono, en la injusticia, en el dolor o en las señales de no ser amado. Cuando aparece el personaje, el espiritual, porque también hay un personaje espiritual, ¿sí? ¿Qué va a atender? ¿Dónde está su atención? En las señales de superioridad moral, en la profundidad, en la imagen de conciencia, en la distancia con los dormidos. No es un ser espiritual, es un personaje espiritual que no es lo mismo, ¿no? Entonces, y acá es muy de aquellas personas que trabajan en el interno, ¿no? O terapeutas, ¿no? Eh, y la frase es muy linda y define mucho, ¿no? Dime a qué se vuelve, ¿sí?, tu atención o a dónde vuelve tu atención y te diré qué personaje está siendo alimentado por eso. No falla. Acá quiero decir, ¿sí?, que, y continúo, que la atención no trabajada se convierte como alimento del personaje. El personaje, que obviamente es eso que tenemos que trabajar para estar bien, porque el personaje siempre termina en sufrimiento, en conflicto. El personaje necesita 3 cosas: relato, emoción y atención. Sin atención, el relato pierde fuerza. Sin atención, la emoción no se agranda tanto. Sin atención, el programa no se refuerza igual. Fíjense todo lo que hace la atención y por eso hay que trabajarla, ¿no? Vamos a un ejemplo. O sea, me rechazan, ¿sí? Si no lo alimento, puede ser una interpretación observada, ¿sí? Queda ahí. Ahora, si lo alimento con la atención, eso cambia y se va a volver en me rechazaron porque no valgo. Volvemos a esto, siempre me pasa, nadie me elige, soy lo peor. Y ahí el personaje comió, se alimentó. Por lo tanto, el personaje se alimenta de la atención no observada. El personaje se alimenta de la atención no vigilada. Pero bueno, vengo nombrando mucho la atención observadora, ¿no? Y voy a tratar de darle media vuelta más a esto, ¿sí? Hablar de la atención observadora es empezar a hablar del giro hacia la transformación, que es parte de este curso, ¿sí? La atención observadora es la capacidad de ver lo que ocurre sin quedar completamente arrastrado.
Y esto es importante entenderlo. No es frialdad, no es represión, no es un análisis excesivo u obsesivo, ¿sí? Es decirse internamente algo tan simple como hay miedo, hay tensión, apareció una historia, estoy buscando aprobación, mi atención quedó capturada, quiero defenderme, observé, no estuve fundido. Porque cuando uno puede observar, ya no está totalmente fusionado. Esto es clave. Cuando uno empieza a observar, lo observado empieza a hacer perder ese poder absoluto que tiene lo que ocurre cuando me fundo. Si hablamos de la atención observada, ahora voy a hablar de la atención educada, la que hay que trabajar, ¿sí? La atención educada es una atención que aprende, ¿sí? Y aprende que primero a no obedecer a cualquier objeto. ¿Qué significa? Tengo un pensamiento negativo, un pensamiento, no obedezco a cualquier objeto. Me educo y me conozco cómo funciona, entonces está educada. Sé que tengo que atender sabiendo cómo es mi programa. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, una atención educada no va a ir detrás de un pensamiento, no va a ir detrás de un impulso, no va a ir detrás de una fantasía, no va a ir detrás ni del miedo, no va a ir detrás de un enojo, no va a ir detrás de un deseo, no va a ir detrás de una crítica. Aprende a volver, que es lo que hablamos en la definición cuando comenzamos en el curso. Aprende a volver. Una atención educada significa reconoce dónde está, nota cuando empieza a ser capturada, vuelve rápidamente, distingue el objeto sano del objeto tóxico, y ahí el objeto es pensamiento, todo lo que describí recién, vuelve a lo que ahora vamos a explicar en un pequeño ratito, a un objeto valioso, a un objeto virtuoso, que puede ser pensamientos nobles, que pueden ser acciones nobles, que pueden ser acciones de gratitud. Sostiene presencia, vive el presente. Si esto, estoy bien ahora, estoy acá. No alimente innecesariamente al personaje, no alimente innecesariamente al programa que ya vengo por mis ancestros. Entonces, la atención educada es educarla, en realidad hace algo más importante, que es educar a la mente. Por lo tanto, lo que quiero decir es que educar a la mente empieza, sí o sí, educando a aquello que le ponemos atención, educando a aquello a lo que le damos atención. Eso es educar a la mente, eso es trabajar la mente. Única manera, no hay otro método. Mucho va. El método es decir, che, espera, vamos primero a educar la atención para justamente educar a la mente para que justamente el sufrimiento no ingrese en vos o lo tengas muy pequeñito. Porque el sufrimiento es de acuerdo a lo que yo llamo experiencia. Y habíamos dicho un tiempo atrás que entre la realidad y la experiencia hay siempre diferencia. Hablar de experiencia es hablar de lo que también se llamaría realidad psíquica. Una cosa es la realidad y otra cosa es la realidad psíquica. La mayoría todos vivimos en realidad psíquica, realidad psicológica. Ahora sí, vamos a ver, voy a tirar dos atenciones, ¿no? Como hemos hablado de cómo funcionaba la atención educada, que las voy a nombrar y más adelante la vamos a profundizar. No va a ser en esta clase, son unas clases que continúan. Pero hay dos atenciones que
son muy interesantes tenerlas en cuenta. Una de ellas es la atención vigilante. Estar en estado de vigilancia, en estado de vigilia, ¿sí? La voy a desarrollar más adelante, pero es importante llevarla por lo menos en este momento porque la atención vigilancia, como dice la palabra, estar en vigilia, estar vigilante, que no va a significar paranoia interior, ¿no? Tampoco va a ser un control rígido, tampoco es algo tenso. Es esa atención que se da cuenta que uno se está yendo o que la cadena se está armando o que mi personaje o mi programa está entrando. Esa es la atención vigilante, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Alguien se muestra frío, ¿sí? La atención no vigilante rápidamente puede decir, me rechazó, algo tiene conmigo, me tiene bronca. La atención vigilante lo que va a hacer vigilar cómo es mi método de programación y por lo tanto mi conducta. Y ahí solamente queda en noto tensión, miedo, tengo cuidado con la interpretación de rechazo, tengo cuidado con ganas de controlar. Cuando uno está vigilante porque conoce su modo de operar, ahí es donde comienza la libertad. La vigilancia no va a impedir sentir, lo que va a hacer fundamentalmente justamente es impedir que uno se pierda y que lo secuestre, lo emocional. Entonces, es muy interesante tener esa atención y después vamos a ir cómo profundizar esto, ¿no? Después, hay algo que también me gustaría ponerlo, ¿no? Que lo nombré anteriormente, que era el tema del objeto valioso, ¿sí? La atención y el objeto valioso. ¿Qué sería la atención y el objeto valioso? Primero, ¿qué es un objeto valioso? Un objeto valioso podría ser la respiración, podría ser el cuerpo, podría ser el silencio, podría ser la verdad, podría ser compasión, podría ser la gratitud, podría estar presente, presencia, podría ser un pensamiento noble. Todo eso es un objeto valioso. ¿Y por qué estoy nombrando un objeto valioso? Porque la atención, como un buen ejercicio, es tratar de volver al objeto valioso. Porque si logro que la atención vuelva a un objeto valioso, voy a evitar que vuelva el miedo, la crítica, la fantasía, todo lo que vimos. Entonces, si el personaje no puede manejar su estructura, es por algo muy simple, porque el ser no puede encontrar su objeto valioso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la atención no vuelve a un objeto valioso, el personaje, el programa, le va a ofrecer siempre un objeto habitual. Ejemplo, aquel que tiene pensamientos negativos, el objeto habitual es el pensamiento negativo. El personaje te lo va a ofrecer. Aquel que el objeto, el personaje, o sea, el objeto habitual puede ser una fantasía no correcta, el personaje toma eso y va a ese lugar. Si el personaje es el celoso y el objeto habitual va a ser justamente pensar pensamientos rumiantes sobre ese otro ser. Ahora, si aparece un objeto valioso, un objeto virtuoso,
como la verdad profunda, el silencio, la respiración, pensamientos nobles, el personaje empieza a derrumbarse. La atención vigilante, importante, vigilar en qué momento puedo activar el programa para ir al peor de los mundos. Y la atención, llevarla al objeto noble, me permite a mí justamente salir de lo que es el programa y el personaje. Fundamental. Y vuelvo de nuevo, objetos nobles tenemos un montón. Pensamientos nobles es una manera de tener un objeto noble. Gratitud es una manera de objeto noble. La respiración es otro objeto noble. Noble porque justamente lo que hace es cortar toda esa cadena de funcionamiento negativo, ¿no? Entonces sí, acá agrego esto de la atención y el pensamiento noble, ¿no? Y no solo es pensar cosas correctas, sino a veces es orientar hasta con una frase verdadera, ¿no? Y esto no es autosugestión, ni positivismo, ni negar lo que pasa, no estamos haciendo nada de esto es muy importante, ¿sí? Una palabra interior positiva lo que hace es que el personaje no entre en un relato. Por ejemplo, ante el miedo, esto es miedo, no necesariamente una realidad. Ante la crítica, puedo escuchar sin destruirme, no tengo nada que ver con el personaje. Si hay tristeza real, esto duele, pero no es una herida permanente. Obviamente, como digo, ante el elogio, que también parecería algo positivo, o sea, puedo escucharlo, pero no me la creo, ¿no? Entonces, es muy importante tener pensamientos nobles como ejercicio, pero también tener frases nobles para justamente a uno ayudar y apoyar esto. Acá sí hay que marcar que trabajando la atención, el ser verdadero empieza a aparecer. Porque el ser verdadero no es una idea, como vengo explicando en el curso, ¿no? Como allá lejos, lumínico. No, es saquemos el personaje, empecemos a conectarnos. Dejemos que la atención no esté capturada por ese personaje. Porque recordemos que el secuestro, la captura tiene que ver con imágenes, con miedo, con comparación, qué sé yo, relatos, orgullos, ¿no? Sí, educo la atención, sí, tengo una atención observada, sí, trabajo la atención justamente desde la vigilancia y desde el objeto noble, lo que empiezo a hacer es que aparezca más espacio. ¿Más espacio para qué? Para que aparezca presencia y aparezca el ser verdadero. Porque el que le quita espacio es el personaje. O sea, el ser no necesita que el personaje le fabrique una historia, ¿no? O sea, lo que necesita es no ser secuestrada por él. Por eso el ser empieza a salir. Cuando la atención comienza a darse cuenta y no hace que uno viva una historia en el presente, porque vivir una historia es cuando me fui, no estoy viviendo con los pies en la tierra, estoy hablando, pero mi mente se fue, no estoy viviendo en presencia. Ahora, cuando estoy en presencia, cuando estoy aquí ahora, cuando la atención está donde tengo que estar, o sea, justamente el ser verdadero empieza a respirar, ¿no? Asoma. Entonces, en esta instancia voy a tratar de dar un ejemplo, ¿sí? Voy a dar un ejemplo en esta cadena que uno explica y dentro de lo que es la cadena voy a tratar de dar el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a un hecho. Vamos a la atención capturada por una crítica.
quien no ha sido criticado. El que hace siempre va a tener una crítica. Entonces, por ejemplo, no sé, en una reunión uno está, ¿no? Uno explica, uno habla y crítica si no fuiste claro en lo que dijiste o no sos claro, una crítica normal, tranquila, chiquita, pero vamos a ver cómo se puede volver un mundo. El contacto, justamente, escuchó la frase, contacto. Sensación desagradable. Bueno, no me gustó lo que me dijo. Emoción basal, depende, puede ser miedo, puede ser ira. Tristeza también. Alegría seguro que no. La intención, justificarse o atacar, depende. No, fíjense cómo sigue la cadena. Atención, pero acá voy a poner atención capturada. No está educada, ¿eh? Capturada. Y uno repite la frase durante horas, se queda, ¿cómo me dijo esto? Si soy un grande explicando y das vuelta. Y ahí la atención fue capturada en los distintos niveles de atención que estuvimos viendo. ¿Y qué pasa? Y rápidamente aparece el relato. Quedé como un inútil, no sé explicar, mis palabras no son las correctas. Y tras el relato, la reacción, se exterioriza el tema, ¿no? Que aparece y bueno, o te defendés, o discutís, o te encerrás. Y ante eso, la aflicción, el dolor o el sufrimiento, un momento terrible. Ahora, habíamos hablado recién de esta atención capturada. ¿Qué hubiera ocurrido si aparece una atención educada, preparada, entrenada, ¿no? Y puede pasar lo siguiente, ¿no? Decirse mentalmente, o sea, la frase me dolió. O tengo vergüenza y me estoy dando cuenta que puede haber defensa. O decir, bueno, a ver, puede haber algo cierto de lo que dijo, pero eso no significa que me destruya, ¿sí? Oh, tiene razón, no fui claro. Ni significa destrucción de mi valor. Eso sería una atención educada. No quedarse justamente enganchado en el relato. Si uno tuviera que dar un ejemplo, no sé, desde la frialdad, pues, ¿no? O sea, alguien, no sé, reunión, amigo, amiga, pareja, ¿no? Se mostró frío. Lo que acá se diga no me dio bolilla. ¿Sí? Sensación desagradable. No existo, soy un fantasma. La sensación no es esa, es solamente desagradable. Emoción basal, miedo. Ah. En este caso, si fuera una pareja o un amigo, digo, parece que algo... Percepción me está rechazando. Y tensión, algo tengo que hacer con esto. Empiezo a moverme. La atención capturada, o sea, revisás, pensás, interpretás, anticipás, empezás a armar toda una estructura sin darte cuenta de todo este proceso. El relato me va a abandonar o no estoy dentro de su círculo. Y obviamente aparece el personaje para ponerlo en personaje, el abandonable o el complaciente, es decir, te voy a hacer todo para tratar de reconquistar tal o cual situación. Una atención educada lo único que puedes sentir es decir, tengo miedo, o interpreto rechazo, o todavía esto no significa nada, o me conecto con el cuerpo, la respiración, no tuvo nada urgente. Bien, y para cerrar este curso voy a dejar un ejercicio que está bueno para que interactúen y vea uno dónde está parado, ¿no? En dónde queda mi atención, sería el ejercicio. Entonces,
Eso uno lo puede hacer uno en la casa o cuando tengan tiempo, ¿no? Cuando hagan una búsqueda de una situación reciente de malestar, porque ahí es donde podemos trabajar bien esto. Y hacerse las siguientes preguntas y responder, ¿no? Primero, o sea, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Sin agregarle nada, ¿no? Bajo esa pregunta, ¿qué emoción apareció? Ahí, tercera pregunta, ¿a qué quedó pegada mi atención? Siguiente pregunta, ¿qué pensamiento repetí? Siguiente pregunta, ¿qué historia se agrandó? Siguiente pregunta, ¿qué personaje fue alimentado? Siguiente pregunta, ¿qué habría sido observar sin alimentar al personaje? Atención observada. Siguiente pregunta, ¿a qué objeto virtuoso o valioso podría haber vuelto? Y última pregunta, ¿qué pensamiento noble podría haber orientado mi atención? Una vez que uno haya conseguido comprender o hacer estas preguntas, ahí diría como hasta una actividad semanal, les permite a uno ver dónde uno está parado, es hasta anotar, ¿no? ¿Y qué anotar, no? Uno, ¿no? O sea, ¿qué capturó mi atención? Dos, ¿sí? Y acá estoy hablando en una semana, ¿no? Y no hablo de un malestar. En la semana puede ser bueno o malo, ¿eh? Para que uno vea dónde fui capturado, dónde fui secuestrado, ¿no? Vamos de nuevo. Primero, ¿qué capturó mi atención? Lo segundo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo quedé tomado? Lo tercero, ¿qué emoción alimentó? Lo cuarto, ¿qué relato sostuvo? Quinto, ¿qué personaje se reforzó? Sexto, ¿en qué momento me di cuenta? Y séptimo, ¿a qué podría volver la próxima vez? Entonces, la idea con esto no es tener atención perfecta, vamos a ir trabajando, estamos educando la atención, sino descubrir exactamente qué objetos gobiernan mi mente. Y eso no es poca cosa, porque uno no sabe, ¿eh? Realmente no sabe. Igual, oh, mira, mira, bien. Y ahí aparece la atención vigilante. Por estar vigilando eso que vuelvo en forma habitual, un hábito. Por hoy el curso se termina. La próxima continuaremos con todo esto. Les vuelvo a decir, observen los videos, lo tienen por Spotify, así que no hace falta ver los videos, sino escucharlo, no sé, cuando uno maneja, cuando uno camina, cuando uno, ¿sí? Y que sirva y bueno, y ponerlo en práctica, fundamentalmente ponerlo en práctica. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo la próxima.